Ok, vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a esta octava sesión del seminario Temas de Enseñanza de L. Veo que tengo mal la conexión. Acá me aparece un cartel. Esperemos que todo funcione. Bueno, comenzamos presentando a nuestro invitado de hoy, el doctor Arturo Mendoza Ramos. Voy a leer una breve síntesis de su trayectoria académica. El doctor Arturo Ramos es maestro en lingüística aplicada y doctor en lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente se desempeña como profesor titular B. Durante el periodo de 2018 a 2022 ejerció como director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Sudáfrica. En reconocimiento a sus logros académicos, fue condecorado con la Medalla Alfonso Caso en 2019. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2020 y recientemente fue promovido a nivel 1. Sus áreas de investigación abarcan la escritura académica con fines de publicación, la evaluación y certificación de lenguas extranjeras, así como el aprendizaje combinado en entornos virtuales. De 2018 a 2022 fungió como investigador visitante senior en la Escuela de Literatura, Lenguas y Medios de la Universidad de Witwatersrand. ¿Está bien pronunciado, Arturo? ¿Sí me escuchan? Sí. Y en 2023 fue nombrado investigador asociado de la misma universidad. El doctor Mendoza participa en dos proyectos internacionales. El primero, el cual dirige, se titula Retos, dificultades que enfrentan investigadores latinoamericanos para publicar en revistas de prestigio regional e internacional en colaboración con académicos de la UNAM y Brasil. Además participa en el proyecto multidisciplinario de evaluación automatizada. Este tiene que ver con del español académico con lo que va a presentar hoy o en parte. La universidad ha publicado 11 artículos en revistas indexadas y cuenta con dos capítulos en libros. Es autor de tres libros pedagógicos para la enseñanza de los en revistas de renombre. Ha participado en más de 30 ponencias nacionales e internacionales y ha organizado cuatro coloquios internacionales. En cuanto a la docencia, imparte, perdón, imparte en la licenciatura. Querida, perdón, ¿te estás pasmando? Bien, él nos va a presentar, como ya anunciamos, esta ponencia, esta presentación titulada La evaluación para el... Perdón. Mm, sí, perdón. Ok, les estaba dando el título. Tengo problemas con la conexión, no sé por qué razón. El título es La evaluación para el aprendizaje en segundas lenguas a través de la inteligencia artificial, retos y oportunidades. Sin más, digamos que ya nos hemos tomado 11 minutos, le doy la palabra a Arturo para que proyecte su presentación. Adelante, Arturo. Hola Beatriz, bueno, pues gracias a todos los que están aquí presentes, pero sobre todo a ti Beatriz, muchas gracias por la cordial invitación para participar en este seminario de temas de enseñanza de español como lengua extranjera. Pues siempre es un placer estar aquí con ustedes en el CEPE. Déjenme compartirles mi presentación y empezamos. Bueno. eh,
Déjenme expandir. Ok. A lo mejor conforme yo vaya platicando, también les voy a ir mostrando los recursos que yo también creé bueno, para esta presentación, pero les doy un poco el contexto. Bueno, también la presentación, el año pasado, a finales del año pasado, tomé ahí un curso en la UNAM de inteligencia artificial en diferentes modalidades y bueno, uno de ellos también era la creación de presentaciones. Ya no me acuerdo qué parte de la presentación tiene inteligencia artificial, pero sí, obviamente las imágenes las creé a partir de esta herramienta que se llama Gamma y que permite hacer presentaciones, pero bueno, tiene uno que hacerle muchas adaptaciones. Entonces, ese es uno de los retos de la inteligencia artificial. Es una herramienta, pero hay que hacer bastantes adaptaciones a veces. Bueno, entonces voy a hablar un poco del contexto, después les voy a dar un marco teórico súper breve de evaluación formativa. Les voy a platicar sobre esta herramienta que fue un proyecto que yo creé con mis estudiantes, los instrumentos que utilicé para la evaluación y cómo utilicé la inteligencia artificial para co-crearlos, al igual que con mis estudiantes. Y luego, bueno, algunos comentarios del curso, consideraciones finales y ya luego les presento también las referencias por si son de utilidad para ustedes. Entonces, bueno, les doy brevemente el panorama del contexto. ¿En dónde estoy? Esto fue lo que yo hice a principios de este año con estudiantes de la licenciatura en lingüística aplicada. Una de las materias, bueno, de hecho es la primera materia que ellos toman y la única que hay en la carrera de tronco común de evaluación educativa. Hay otras materias de evaluación, pero son para los semestres de profundización, que son en séptimo y en octavo. Pero para todos los estudiantes de la licenciatura, esta es la materia que tienen que tomar de evaluación educativa. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Realmente yo ya tenía como muchas cosas que había dejado pendientes cuando me fui a Sudáfrica y quería implementar en el aula. Entonces, sobre todo la idea de trabajar a través de un portafolio. Entonces, yo, conforme más pasa el tiempo, pues quizás menos confío en los exámenes como muestras de evaluación final o incluso a veces hasta parcial de un curso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues diseñé una evaluación a través del curso, pues de diferente forma, a través de asistencia participación, presentación de un tema con dinámicas de clase que también tenían que hacer los alumnos en parejas y un proyecto final en donde ellos tenían que abordar un tema específico de enseñanza de lengua o de una materia de la licenciatura. Entonces, este proyecto consistía en dos fases, una que era la parte del portafolio estructurado en línea, dividido en cuatro fases, y después un proyecto escrito al final con una presentación. Todo esto fue un trabajo grupal, trabajaban en grupos de 4 o 5 estudiantes. Entonces, voy a hablar solamente de esta parte del proyecto porque es donde utilicé sobre todo la inteligencia artificial, tanto a los estudiantes como a la inteligencia artificial para co-crear estos instrumentos de evaluación. Bueno, entonces les hablo muy rápido de dónde parto, es de la evaluación formativa que se relaciona con el para qué y el cómo, ¿no? La evaluación para y como aprendizaje. Entonces, esta evaluación para el aprendizaje, que sería lo que en inglés se llama Assessing for Learning, se centra en guiar el aprendizaje de los estudiantes y esta recolección de datos para, obviamente, guiar también futuros pasos a seguir en el progreso de los estudiantes. Y obviamente aquí también la autoevaluación, la reflexión juegan un papel importante. ¿Qué hacemos con esto? Lo que salimos es del foco del profesor como el punto de partida de evaluación, ¿no? Y centramos al estudiante como parte del proceso enseñanza, aprendizaje, evaluación. Entonces se vuelve como todo pues un esquema de trabajo en donde evidentemente el estudiante está en la parte central y no es el profesor. O sea, el estudiante también es copartícipe y es de la evaluación, pero también constituye pues vamos a decirlo, ¿no? Este ente que está activamente participando en su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasa con el profesor? Entonces nosotros salimos de este papel jerárquico vertical de enseñanza y de evaluación y nos convertimos en facilitadores, ¿no? Entonces esta idea del facilitador y del mediador en la evaluación formativa es también central. Bueno, entonces
voy a hablar un poquito del proyecto. ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, ¿qué es el proyecto? Bueno, es una herramienta que se utiliza para evaluar diferentes aspectos del aprendizaje de los estudiantes. Y la ventaja que tiene el proyecto, o sea, una de las características de los proyectos es que son un poco de largo espectro, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, yo esto lo hice a lo largo de todo el semestre con mis estudiantes y nos permite evaluar tanto proceso como producto final. Entonces, esto es crucial porque otra vez, salimos de la evaluación sumativa, final de un examen hacia ver qué es lo que están haciendo los estudiantes. A mí me parece que esto es fundamental hoy en día, sobre todo otra vez por la inteligencia artificial. Yo creo que si nosotros nos enfocamos exclusivamente en los productos, corremos el riesgo de que los estudiantes recaigan o utilicen la inteligencia artificial para crear estos productos y entonces no podemos ver su proceso. Entonces, me parece que nos está ayudando la inteligencia artificial en este sentido para hacer un giro y centrarnos más en el proceso. O sea, que me parece que eso es fundamental, obviamente dentro de una evaluación también formativa centrada en el estudiante. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a una evaluación más integral. No estamos solamente haciendo evaluaciones sumativas al final de un curso o de un periodo, sino que realmente estamos centrándonos en el proceso y el estudiante como un agente que toma en sus manos también su propio aprendizaje. Entonces, ¿qué permite hacer este proyecto? Pues evaluar múltiples habilidades o competencias. Entonces, además de la lengua, en diferentes sentidos, como podría ser la negociación, la mediación, la colaboración, pues también permite evaluar cosas como la creatividad, la resolución de problemas, entre otras cosas. Otra cosa que me parece fundamental es que nos permite evaluar la lengua en un contexto real, o sea, nos permite realmente tener un grado alto de autenticidad, que es también otra de las críticas que se han hecho a la evaluación, sobre todo a la evaluación sumativa, que a veces resulta poco auténtico, ¿no? Los exámenes que son pues altamente estandarizados, de opción múltiple, de relacionar columnas, etcétera, en donde hay una respuesta correcta y una incorrecta, pues esto nos permite también expandirnos hacia un uso de la lengua auténtico. Obviamente esto fomenta también la retención del conocimiento y de la lengua en cuestión. Sin embargo, también hay que reconocer varias cosas que después podremos discutir, que es que se requiere mucho tiempo, ¿no? O sea, sí se requiere mucho tiempo, tanto para la construcción de este tipo de instrumentos como para familiarizar a los estudiantes, guiarlos un poco en el uso de los instrumentos y también para evaluar. Entonces, hay pros y hay contras. Y bueno, pues yo pienso que un poco la idea es ir implementando diferentes estrategias de herramientas de evaluación para pues ir también familiarizándonos nosotros y también los estudiantes. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Como les comenté, había este proyecto con una fase formativa de progresiva, que era el portafolio en línea, y al final del curso había una presentación oral y un proyecto escrito. Eh, Al final voy a hablar un poco más sobre esto y me gustaría también discutir con ustedes al respecto, pero me parece que es esencial que los profesores conozcan diferentes estrategias de evaluación. O sea, no podemos implementar en la clase lo que no sabemos, no podemos innovar en lo que no conocemos, no podemos incursionar en un terreno desconocido. Entonces, a mí la verdad me parecía fundamental con estos estudiantes, porque como les digo, muchos de ellos se van a dedicar a la enseñanza de lenguas con estas tres vertientes que tenemos en ENALT, que son de inglés fundamentalmente, también de francés y de alemán, pero me parecía fundamental que esta es la única oportunidad que tenían ellos, o sea, un curso de evaluación educativa para después ellos poderse familiarizar por lo menos con estos conceptos. Entonces, de ahí que también, por eso yo quisiera incorporar esto, para que ellos supieran qué significa trabajar de esa manera. Entonces, bueno, la parte de la presentación al final del curso, ya una vez que ellos terminaban su proyecto, tenían que hacer una presentación oral y un proyecto escrito final. Entonces, trabajaron durante todo el semestre y al final de las entregas parciales de sus portafolios, ellos tenían que hacer esta presentación oral, grupal, en donde fue interesante porque la rúbrica que yo diseñé junto con los estudiantes al inicio del curso
la utilizaron tanto ellos como yo. O sea, yo aleatoriamente al final del curso también les di la rúbrica a los estudiantes para que evaluaran a sus compañeros. Entonces, eso yo saqué un promedio y la mitad de la calificación la otorgué con base en lo que ellos asignaron y la otra mitad con lo que yo asigné. Entonces, también era interesante para mí ver cómo yo había evaluado con la rúbrica a mis estudiantes y cómo ellos mismos estaban evaluando. El proyecto escrito, utilicé la rúbrica y ahí sí solamente evalué yo, porque ahora les voy a explicar qué fue lo que hice con el portafolio. Este. Bueno, entonces, para que ellos fueran desarrollando, o sea, recuerden que los estudiantes tenían como consigna desarrollar un proyecto de cómo evaluar un aspecto, un tema específico de la lengua, ¿no? O sea, pensando que ellos tenían un grupo de estudiantes y cómo iban a evaluar a ese grupo de estudiantes. Entonces, eh, en el portafolio, que tenía como diferentes subcarpetas, dependiendo de las fases en las que ellos iban avanzando y haciendo sus presentaciones, eh, ahí también yo iba dando retroalimentación y también ellos se daban retroalimentación. Bueno, pero entonces, a ver, ¿qué es un portafolio? O sea, es una colección digital que puede ser cerrada o puede ser flexible, en donde, en este caso era cerrada porque yo les dije a los estudiantes qué era lo que tenían que subir. O sea, yo había como consignas muy claras, ustedes tienen que entregar esto, estas son las características, ahora les muestro un poco esto, estos son los que ustedes tienen que hacer esto, esta es la fecha de entrega y estas son las características de lo que ustedes tienen que mandar como o reportar como avances. Entonces, bueno, es una colección digital y que demuestra el progreso del aprendizaje, las habilidades, los logros y las reflexiones a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de los portafolios multimedia? Pues los portafolios en línea que permiten justamente una interacción multimedia. Es decir, por ejemplo, los estudiantes subían un texto. Voy a hablar de la primera fase en donde los estudiantes tenían que hacer un bosquejo de cómo iban, o sea, qué iban a evaluar. O sea, vamos a suponer qué aspecto de la lengua iban a evaluar. Voy a dar un ejemplo. Uno de un grupo de los estudiantes hicieron una simulación sobre el uso del francés en contextos del turismo. Entonces ellos tenían que hacer esta primera planeación, o sea, cómo van, qué elegir el tema, cuál es el tema que van a evaluar y también o sea, cuáles son los objetivos de ese tema y delinear brevemente cuáles son las actividades que van a utilizar, que piensan que van a utilizar y los instrumentos que creen que podrían utilizar. Entonces, esa vamos a suponer era la primera fase. ¿Qué hice yo con los estudiantes? Yo les di retroalimentación, pero a través de un audio. Entonces, como yo tenía que estar haciendo también este trabajo de manera constante con ellos, cada vez que entregaban avances de sus diferentes fases en el proyecto, pues yo les iba dando retroalimentación a través de audio. ¿Para qué? Para facilitarme yo también un poco la vida, porque pues la escritura siempre tiene que ser mucho más formal. Entonces, leía los trabajos, ponía algunos comentarios en el documento, pero la retroalimentación la daba por audio y subía ahí el audio a su carpeta para que ellos tuvieran esa retroalimentación. ¿Qué hacían entre ellos? Los alternaba en grupos para que ellos se dieran retroalimentación. Entonces, el grupo uno le daba retroalimentación al grupo 2, y el grupo 2 al 3 y el 3 al 4 y así sucesivamente. Bueno, nada más para explicar un poco cómo fue la dinámica, qué era este portafolio. Y si quieren, ahorita igual les muestro también todos los documentos que tengo, este, para que tengan una idea más clara. Bueno, esto lo voy a abordar un poquito más rápido, pero bueno, ¿qué es esto? Es una herramienta de aprendizaje. Entonces, como les dije, los estudiantes también lo pueden utilizar para reflexionar, para ver su progreso, para ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Creo que la parte de la evaluación en pares ayuda mucho a que los estudiantes vean en dónde están, o sea, saber un poco como desafortunadamente a veces no tenemos esa posibilidad. Yo hago mi trabajo, hago mi trabajo solito, pero pues nunca veo lo que está haciendo mi compañero, nunca vemos lo que están haciendo nuestros colegas o en este caso los mismos estudiantes. Entonces es una área, pues, también es una oportunidad para ellos de ver, ¿no? Como, a ver, tenemos estas fortalezas, tenemos estas áreas de oportunidad. Obviamente, pues también es una herramienta de colaboración, entonces lo que permite, me acerqué a la Quayed y me abrieron una clase virtual
Pero cuando yo les expliqué qué era lo que yo quería, me dijeron, no, profesor, eso no se puede, pero se podría hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces como que era un poco ir ahí armando el rompecabezas que no me terminó de gustar. Y entonces, bueno, acabé haciéndolo en Google, o sea, en las carpetas de Google, en donde ellos podían ya subir sus recursos, porque el problema de Moodle es que a veces también es cerrado en ciertas cosas, permite hacer unas y otras no. Entonces, yo lo que quería era que fuera muy flexible para que los estudiantes o yo pudiera subir lo que quisiéramos. Entonces, pero bueno, obviamente al tener un documento en Google, ellos podían trabajar de forma colaborativa y también ellos podían darse retroalimentación de una forma relativamente sencilla. Incluso yo, como les dije, en el propio documento o subiendo estos pequeños audios de retroalimentación. Y bueno, pues obviamente, como lo dije al inicio, es una herramienta que permite una evaluación formativa y sumativa. Entonces, como es de un espectro más amplio, pues permite esto pues de manera yo creo que muy accesible. Bueno, entonces ya les expliqué un poquito en qué consistía cada una de las fases en las que ellos tenían que ir haciendo sus entregas. Entonces, en esta fase que era el esquema inicial, era donde ellos tenían que identificar cuál es el tema que van a evaluar, que incluyeran también los objetivos, que incluyeran las actividades, cómo pensaban que se podía evaluar, etcétera. En la segunda fase ya les pedía yo que empezaran a redactar un texto, pero con base en información pues sustancial relacionada tanto con el tema que deseaban evaluar como con eh, literatura, bibliografía relacionada con evaluación. Entonces, ya les pedí que elaboraran un documento un poco más extenso, con un mínimo, ¿no?, de referencias. Y luego para la fase 3 y la fase 4 pues ya era que desarrollaran ahora sí esas actividades. Obviamente todo eso, pues es un vaivén, ¿no? Entonces, podían ellos empezar a reformular o a reestructurar ciertas actividades, a reconcebir el tema, pero la idea era que ya una vez que llegaran a la fase 3 sí tuvieran más claridad en sus actividades, porque la fase 4 pues se relacionaba, tenían que hacer esos instrumentos de evaluación relacionados con las actividades que iban a utilizar. Entonces, sí, para esta segunda fase, bueno, esta segunda mitad del curso, pues yo sí ya quería que tuvieran más certeza y que no hicieran cambios, pues, estructurales, conceptuales, porque pues para eso estaba la fase uno y la fase 2. Y ya después de la fase 4 les di un par de semanas más para que ya completaran sus trabajos escritos e hicieran sus presentaciones. Eh, Bueno, ¿qué utilicé? Entonces yo utilicé para estas fases, para el proceso de evaluación del portafolio, utilicé las listas de cotejo. Entonces, al inicio del curso, yo abordé, o sea, decidí abordar estos temas porque eran importantes. Entonces, hablamos de qué es un portafolio, hablamos de qué es un proyecto, hablamos de qué son las rúbricas, de qué son las listas de cotejo, para que ellos ya tuvieran información e incluso los talleres que hicimos de construcción de estas, pues ya estaban vinculadas a lo que estábamos viendo en la teoría, entonces también servía como una especie de práctica. Como les dije, los estudiantes usaron esas listas de cotejo para dar retroalimentación. Si quieren, les voy mostrando. A ver, sí, les voy a ir mostrando para no, perderlos mucho, cómo fue, por ejemplo, esa lista de cotejo, ¿no? Y la rúbrica. Entonces, voy a ir compartiendo con ustedes esto. Déjenme ver. Y también les voy a ir contando un poquito cómo fue que yo incorporé la inteligencia artificial, que creo que es, y ahorita también y al final si quieren les enseño un ejemplo que tengo de cómo lo hago directamente, que muchas veces es sí, pero ¿cómo lo haces? Creo que eso a veces nos falta poder compartir. Pero entonces les comparto, a ver, PDF, déjenme ver porque luego se me pierden aquí los documentos. No veo el PDF. A ver, entonces voy a compartir la pantalla. Screen. Bueno, les voy a compartir entonces mejor la pantalla. Ahí ven la lista de cotejo, ¿verdad?
Ok, entonces, por ejemplo, este es el ejemplo de la lista de cotejo. Esto yo ya lo hice directamente con la inteligencia artificial. Ahorita les muestro la rúbrica que yo co-construí con ellos y luego con la inteligencia artificial, pero les enseño la lista de cotejo. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? O sea, yo le pongo a ChatGPT, le doy las instrucciones y le digo, o sea, soy académico y doy clases en licenciatura, alumnos de sexto semestre, tengo un grupo de 30 alumnos, tengo este trabajo en el que yo quiero que ellos hagan un proyecto de tal. O sea, entonces le doy, o sea, yo le explico a ChatGPT qué es lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo quiero hacer. Y entonces ya Arturo, tengo yo. perdón, ¿no la puedes poner un poquito más grande a la lista? Sí, claro, claro, claro que sí. A ver, Ok, ahí, sí, así. gracias. Entonces, yo ya le voy explicando a ChatGPT. Primero le tengo que explicar todo, o sea, que la máquina sepa cuál es mi contexto, ¿no? Una de las dificultades que a veces tenemos, y perdón que a lo mejor haga ciertas digresiones, pero una de las dificultades que tenemos a veces en la evaluación es la construcción de este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, resulta muy complejo utilizar, o sea, elaborarlos, ¿no? Todos los que hemos trabajado en la elaboración de rúbricas y listas de cotejo es muy pesado elaborar estos instrumentos porque están adosados también a la actividad. Entonces, no es lo mismo que yo tenga este proyecto con estas características especiales, con una fase específica como es esta de elaborar un bosquejo, a otro tipo de trabajo. Entonces, aquí donde yo creo que la inteligencia artificial realmente nos ayuda para ir solventando estas dificultades. Bueno, entonces ya que le di el contexto a la computadora, ya que le expliqué todo, entonces ya bueno, también es un vaivén, porque ahorita les voy a mostrar, hice un ejercicio hoy en la mañana de cómo haría esto la computadora y va dando cosas diferentes. Entonces, aquí me dijo, para este bosquejo inicial, ¿qué necesitamos? Un documento en Word que contiene los componentes del proyecto, un esquema, que era lo que yo quería que los estudiantes hicieran, un esquema para que tuvieran este rompecabezas de las diferentes fases y de cómo iban a organizar su trabajo, ¿no? También esta breve descripción de los componentes del documento, ¿no? De las actividades de aprendizaje, de la evaluación, de un plan de acción y de seguimiento de estas actividades. Luego la parte de la introducción, una introducción al proyecto, ¿no? Con su propósito y objetivos. La descripción de las actividades de manera muy breve, era solamente pues esta parte muy, muy general, que además fue cambiando, como les digo, esta fue la primera fase, y de igual de los métodos que pensaban que podían utilizarse para la evaluación, ¿no? Entonces aquí está lo de las actividades de aprendizaje y la evaluación. Entonces creo que esto les ayudaba a los estudiantes para ir definiendo e identificando, ok, si vamos a evaluar a través de una rúbrica o si vamos a evaluar a través de un portafolio, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que ellos necesitaban hacer? Y después aquí al final, que no funcionó muy bien, o sea, pues al final todo es prueba y error. Yo hice esto como un plan de acción, o sea, que ellos fueran haciendo como un cronograma de cómo iban a ir desarrollando el proyecto y qué iba a hacer cada miembro, porque esa era una de las preocupaciones que yo tenía, ¿no? Al final acaban trabajando 2 de 5 y bueno, yo como que quería darle seguimiento un poco más puntual de qué hacía cada uno de los integrantes. La verdad es que esta parte no funcionó y al final tuve que hacer otra cosa como, o sea, los puse a que realmente hicieran un ejercicio de evaluación de sus compañeros para yo saber, y de autoevaluación para saber qué involucramiento habían tenido en el proyecto, porque esto resultaba muy difícil de seguir. Entonces, esto de cómo ellos, o sea, yo quería que hicieran como un cronograma muy detallado de cómo ellos iban a interactuar entre ellos, pero la verdad es que fue muy difícil implementarlo. Entonces, bueno, todo esto yo lo creé con inteligencia artificial, como les dije, con la consigna que yo le di a la computadora. Ahora, ¿cuál es la situación? Que si nosotros no sabemos qué es lo que queremos, o sea, quedamos a merced de la computadora, quedamos a merced de la inteligencia artificial a que nos diga cosas, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener un conocimiento de qué es una lista de cotejo. Sí tenemos que tener, o sea, el conocimiento de la evaluación y tenemos que tener, obviamente, el conocimiento de lo que queremos que la computadora haga, ¿no? Entonces, esa parte yo sí creo que es crucial. O sea, al final yo veo a la inteligencia artificial como, pues, como un asistente. O sea, yo aquí te doy las ideas, aquí te doy lo que quiero que hagas, ahora quiero que tú lo hagas porque necesito que me facilites el trabajo.
Y obviamente, pues de pronto va dando otras cosas que dije, pues yo no había pensado en eso, ¿no? Creo que esto de aquí, incluso como del plan de acción y de seguimiento, creo que eso me lo propuso la inteligencia artificial y dije, pues está muy bien, lo voy a implementar. Esto lo socialicé con los estudiantes, les dije, a ver, aquí está la lista de cotejo, ese es el instrumento que ustedes van a utilizar. Eh, Obviamente en el salón y lo voy a hablar, lo podemos hablar un poco después, en el salón de enseñanza de lengua extranjera, esto funciona mejor con estudiantes de nivel intermedio, de nivel avanzado, por cosas que voy a abordar ya al final de la presentación, pero bueno, es simplemente que ellos vayan reconociendo los diferentes elementos, o sea, no estamos pidiéndoles que hagan otro tipo de juicio más que decir, o sea, sí hay una actividad de aprendizaje en donde se enumeran, o sea, sí o no. O sea, ya eso es una gran ayuda para que también los estudiantes vayan reflexionando sobre lo que se les está pidiendo. Y al final, pues sí había una sección de comentarios para que ellos pusieran más información en caso de ser necesario. Eh, ChatGPT, o sea, sí tiene dificultades para esta parte en particular. O sea, la elaboración de tablas no es tan fácil. A veces la computadora hace pues lo que se le antoja, ¿no? Un poquito, y resulta un poco difícil como ir guiando a la computadora para que lo haga. Yo, la experiencia que he tenido es que a veces lo hace y a veces no lo hace, a veces lo hace y a veces no lo hace, o lo hace de una manera, que no siempre es la misma. No sé si pueden ver aquí mi ChatGPT, Beatriz. Per- Sí, no, Ok, un poquito más Sí, grande. sí se ve. así se ve. Es que Se no ve, sé si pero muy estoy. chiquito. Ajá. A ver, Ahí, entonces ahí les se voy a. ve. Ahí Sí, se ve. Entonces sí. les muestro cómo, o sea, cómo fue a ver, esto lo hice hoy en la mañana para replicarlo, ¿no? Esto es lo que yo le di a la computadora. O sea, le expliqué todo lo que yo tenía y cómo iba a evaluar a los estudiantes. Entonces le dije, para la fase uno elabora una lista de cotejo que servirá para que los estudiantes la utilicen para hacer una evaluación entre pares. Esto fue lo que la computadora hizo. O sea, esta fue como la primera lista de cotejo que me da. Grupo evaluado, grupo evaluador, fecha, ¿no? Y luego me puso la tablita aquí bonita, me pone si sí tiene el criterio o no cuenta con el criterio. Identificación del tema, los objetivos, las actividades de aprendizaje, métodos de evaluación, la organización y claridad del esquema, relevancia y viabilidad. O sea, la verdad es que hace bastante bien las cosas. Este, ¿Qué no me gustó aquí? O sea, como les digo, a veces como tiene dificultades con la tabla. Entonces le dije, no, es que no quiero los comentarios aquí, los quiero abajo. Entonces le volví a dar la consigna. ¿Te gustaría agregar algún criterio? Le dice, sí, agrega la sección de comentarios en la parte inferior de la tabla, no como columna, ¿no? Entonces fue lo que estaba yo tratando de interactuar con la máquina. Entonces, ¿qué lo hace? Lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer igual, ¿no? Entonces los volvió a poner ahí, pero le puso comentarios específicos, pero lo volvió a hacer igual. Entonces me pregunta otra vez, si es esto lo que quieres, le digo, no, elimina la columna de los comentarios. Bueno, ya eliminó la columna de los comentarios, ya no la puso ahí, pero obviamente tampoco la puso abajo. Y luego puso ahí abajo comentarios generales, o sea, lo puso abajo de la tabla, ¿no? Y entonces luego le digo, ¿te parece bien ese formato? Agrega una sección de comentarios en la parte inferior. O sea, lo vuelve a hacer, pero no lo pone en la tabla. Entonces, incluso los comentarios dentro de la tabla no lo hace. Entonces, bueno, llega un momento en el que dice uno ya, aquí, hasta aquí llega la máquina y ya no voy a estar ahí peleando, ¿no? Pero, porque después lo que también uno puede hacer es darle un modelo para seguir. Entonces le di el modelo que ustedes vieron ahorita, que fue el que yo usé con mis estudiantes, y lo vuelve a hacer igual, entonces se vuelve a equivocar, o sea, lo volvió a poner, o sea, lo volvió a poner ahí, como quiso. Entonces, es un vaivén con la máquina, o sea, porque la máquina pues también va haciendo las cosas conforme, no sé, a veces lo hace bien, a veces no lo hace bien. Pero bueno, ya si me resuelve el 50% del trabajo, pues ya creo que nos damos por bien servidos, ¿no? Entonces, bueno, así fue más o menos como yo fui trabajando con la inteligencia artificial, pero siempre obviamente introduciendo estos temas con los estudiantes, socializando después esto para que ellos supieran bien más o menos cómo funcionaba. Beatriz, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Unos 10, 15 minutos, 20? No, yo creo que puedes tomar unos 15 minutos sin Ok, problemas. Ujú. va. Ok, entonces, bueno, ahí les voy compartiendo un poco lo que fui haciendo
y déjenme regresar entonces a la presentación. Eh, ok, ahí está otra vez. Entonces, bueno, fue lo que yo fui haciendo con los estudiantes. Después de la mitad, después que me di cuenta que yo no sabía cómo estaban recibiendo los estudiantes la retroalimentación. ¿Por qué? Porque yo les daba mi retroalimentación en el audio que grababa y que subía en la carpeta. Ellos se daban retroalimentación con la lista de cotejo, pero yo no sabía cómo estaban recibiendo la retroalimentación. Entonces, a la mitad del curso hice una pausa y dije, a ver, vamos a reunirnos para que ustedes me digan cómo están, o sea, qué dudas tienen, porque yo no sé cómo están recibiendo esa retroalimentación. Entonces era muy, muy unidireccional. Yo necesitaba, pues, que escucharlos también a ellos, ¿no? Si tenían dudas, si tenían preguntas. Y entonces, bueno, tuvimos una sesión a mitad del curso para hablar sobre preguntas específicas o dudas que ellos tuvieran sobre su proyecto y la retroalimentación. Bueno, entonces ya me metí en un poco la dinámica que usamos, bueno, esta evaluación del instructor y de pares, ¿no? Como ya lo mencioné. Yo creo que sí es bastante benéfica la retroalimentación entre pares, creo que les ayuda mucho, como lo dije, primero, para que ellos vean qué están haciendo sus compañeros. Aunque estaban trabajando en grupo, ellos están trabajando en su propio proyecto. Entonces, les ayuda mucho el ver qué es lo que están haciendo los otros compañeros, porque les ayuda también a ellos a resolver sus dudas. Y al final también creo que al hacer el esfuerzo de retroalimentar a sus compañeros, pues también están haciendo un ejercicio de reflexión crítica. Bueno, entonces, ¿qué utilicé yo al final para evaluar su proyecto y las presentaciones? Utilicé una rúbrica analítica. Eh, bueno, las rúbricas analíticas tienen ventajas, tienen desventajas, pero al final una de las grandes ventajas es que se evalúan diferentes componentes. La teoría nos dice que las rúbricas holísticas son más fáciles de utilizar para los que no estamos tan experimentados en su uso y que las rúbricas analíticas pues funcionan mejor quizás cuando uno tiene más experiencia. Pero dadas las características del proyecto, me parecía que era mucho más importante tener una rúbrica analítica en donde tuviéramos diferentes descriptores y que realmente tuviéramos un margen mucho más amplio para elegir una calificación u otra y no solamente la banda 1, 2, 3, 4 y 5, que es 20, 40, 60, 80 días, ¿no? Que eso se dividía quizás mejor para un trabajo pues muy concreto. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas? Estas expectativas claras, ¿no? O sea, los estudiantes saben qué es lo que ellos tienen que hacer y además como el grado vamos a decir, de desempeño óptimo que se espera para que alcancen las bandas más elevadas, ¿no? Obviamente también esto que tiene, pues es eficiencia en dos sentidos. Nos permite una evaluación formativa, pero también nos permite una evaluación sumativa y formativa, las dos. O sea, nos va a dar números, pero también nos va a dar herramientas para poder dar una retroalimentación a los estudiantes. Nos permite una evaluación por competencias específicas. Como ya lo dije, hay diferentes bandas o descriptores también que nos van ayudando a identificar diferentes habilidades. Y como les dije, bueno, la parte de la retroalimentación, que nos permite esto, ¿no? O sea, tener este diálogo con los estudiantes. Las listas de cotejo, bueno, ya hablé sobre las listas de cotejo, o sea, creo que la diferencia es que son mucho más fáciles de usar para los estudiantes, por eso las utilicé en el portafolio. O sea, era mejor utilizar estas listas para el portafolio y la rúbrica solamente hasta el final de sus presentaciones orales y escritas. Características de las listas de cotejo, pues la verdad son mucho más fáciles de construir, o sea, porque solamente en general lo que esperamos es que digan está presente, es adecuado, o sea, es sí o no, ¿no? Es este checklist que es prácticamente un sí o no. Eh, y también la ventaja es que son como mucho más fáciles de asimilar, o sea, como ustedes vieron la lista de cotejo, pues realmente ahorita les comparto la rúbrica, pero la lista de cotejo es mucho más fácil de asimilar porque tiene a lo mejor 10, 15 enunciados y eso es todo. Y no hay que profundizar en el grado de perfección o no, que con el que solamente está o no está, que ya es bastante para que un estudiante pueda dar una retroalimentación.
Eh, la retroalimentación es inmediata y entonces también nos ayuda para tener esa claridad y transparencia en los criterios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo voy al final o qué es lo que quieres que yo observe o qué es lo que yo voy a evaluar sobre este progreso que está teniendo el estudiante? Bueno, ya les expliqué un poco cómo utilicé la inteligencia artificial. Entonces, les explico, por ejemplo, qué hice con la rúbrica. O sea, cuando construí la rúbrica, primero hablamos de las rúbricas, porque pues era el tema de la clase, hablamos de las rúbricas, y entonces les pedí que ellos, ya que tenían ellos identificada el proyecto, que sabían que estaban trabajando en un proyecto y que los iba a evaluar con ese proyecto, les dije, ustedes construyan esa rúbrica para el proyecto en grupos. Entonces, cada grupo, con las herramientas que yo les brindé sobre las rúbricas analíticas, ellos hicieron su propia rúbrica de cómo evaluar el proyecto. La hicieron en grupos, en la clase, no me acuerdo, salieron como 6 propuestas y después yo recolecté todas esas propuestas. Y yo con esas propuestas como que fui identificando también los criterios que ellos veían como indispensables, quizás yo añadí también otros. ¿Y qué hice? Pues después se lo doy a la máquina y le digo, crea una rúbrica con ciertas bandas con estas características. La ventaja ahí sí, debo decir que la inteligencia artificial nos ayuda mucho para tener estas bandas quizás un poco más desglosadas en donde se parecen mucho, ¿no? Van cambiando un poco los adjetivos al decir las ideas están, o los adverbios, ¿no? Las ideas están adecuadamente desarrolladas, a decir están parcialmente desarrolladas, a decir están en desarrollo, etcétera. Ahorita les comparto la rúbrica para que la vean, pero bueno, nos ayuda, la verdad, a hacer unas definiciones mucho más precisas. La otra cosa que les decía yo, que pasa lo mismo con la lista de cotejo, es la personalización. O sea, sí es muy difícil elaborar estos instrumentos de manera individual. O sea, cuesta mucho trabajo, tiene uno que invertir mucho tiempo y a veces cuando tenemos una tarea corta o cambiamos de tarea al próximo semestre o el próximo curso, pues sí nos ayuda a tener un instrumento de evaluación personalizado a la tarea o actividad que yo le estoy dando a los alumnos. Eh, Obviamente, en cuanto al tiempo, bueno, pues sí es claro que ayuda, aunque no sea perfecto como lo mostré en la lista de cotejo, pero sí, o sea, si me hace el 50% del trabajo, pues ya, ya es ganancia, ¿no? Ya es bastante avance. Este, y bueno, pues se pueden utilizar también en una amplia gama de contextos. Bueno, entonces, ya casi termino. Ahorita les voy a compartir, les voy a dejar la rúbrica ahorita hasta el final. Nada más les comparto. Al final yo les hice a los estudiantes una encuesta y les dije, bueno, ¿cómo sintieron ustedes el curso? Tuvimos una sesión como grupal al final también para que ellos me dieran sus experiencias. Los estudiantes en general me parece que a veces son un poco tímidos y no les gusta hacer críticas, ¿no? Pero pues hay que forzarlos un poquito. Yo les decía, a ver, quiero que me digas qué te gustó y qué podría mejorar. Entonces, si no solamente se quedan con cosas positivas y eso, pues tampoco ayuda a mejorar un curso, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles fueron los comentarios sobre el curso? O sea, un uso detallado de instrumentos de evaluación. Yo creo que sí apreciaron mucho que no solamente fuera teoría, o sea, creo que les gustó mucho que no los evaluara con un examen, o sea, que realmente todo fuera a poner en práctica todo lo que ellos estaban aprendiendo. Y sí, creo que eso es uno de los, pues justamente del enfoque en un aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no? Que realmente eche a andar las herramientas que adquiere en el uso, ¿no? En cómo usarlas de acuerdo a la tarea que se le solicita. También dijeron que les había gustado que hubiera una claridad en cada una de las fases, o sea, decir, a ver, en tu portafolio quiero que en la primera parte entregues esto, en la segunda parte entregues esto, y así. Hay otro tipo de portafolios que se llaman abiertos, en donde el profesor le puede decir al estudiante, o sea, tú elige, vamos a decir, de tus trabajos escritos, pues los 5 que consideres que son más importantes para ti, o sea, que más te gustaron, a lo mejor donde tú crees que te desempeñaste mejor, y ese es un portafolio flexible, ¿no? Este era muy rígido por las entregas y por lo que tenían que entregar y el contenido de cada uno de estas fases. Eh, También otra cosa que creo que les gustó es que ellos estuvieran involucrados en todo el momento del proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, tanto
construcción, la co-construcción de las rúbricas, por ejemplo, pero también que yo les enseñara las listas de cotejo en la clase, que les dijera, a ver, esto es con lo que ustedes van a autoevaluarse, porque ustedes van a usar la lista de cotejo para, como este checklist, ¿no? De sí, sí, no, y dar comentarios. Entonces, creo que el sentirse ellos también integrados dentro del proceso de aprendizaje y sobre todo de evaluación, creo que es algo que les gustó. ¿Qué no les gustó? Yo tratando de... Es la primera vez que yo daba este curso, había dado otros, pero de los módulos de profundización, pero creo que algo que les gustó, que no les gustó, es que la retroalimentación era a cada vez a un grupo diferente. Entonces se sentían muy perdidos, o sea, al principio sí, porque el grupo uno evalúa al grupo 2 en la fase uno, pero luego lo hice al revés, entonces el grupo uno no evaluó al 2 sino al 6, entonces los eché para atrás y luego los alterné, y después me di cuenta que eso les estaba causando un problema porque era como volver a empezar desde cero, o sea, ya no sabían quién era el grupo 3 porque no habían evaluado al grupo 3 sino al uno y al 6. Entonces, eso no les gustó, o sea, los confundió y o sea, yo los hice trabajar de más. Entonces, cuando me di cuenta de mi error, dije, bueno, no, a ver, ya, para la última fase, con la misma con la que estaban antes, o sea, con el mismo grupo. Entonces hay que tener cuidado, o sea, hay que tener cuidado un poco cómo se va dando esa retroalimentación. O sea, si son trabajos chicos, está bien porque son independientes unos de otros, pero por ejemplo, si se trata de un portafolio, pues a lo mejor sí vale la pena que a lo mejor entre dos o tres se den esa retroalimentación y no cambiarlos todo el tiempo. La plataforma se quejaron muchísimo, como les dije, yo no usé Moodle por las restricciones que tenía, porque cuando yo me comuniqué a la COIES me dijeron, es que si usted sube un documento, no se puede subir un audio. O entonces, para que se suba el comentario, o sea, como que logísticamente iba a ser un poco complicado. Y como era la primera vez que yo lo implementaba, dije, pues yo quiero saber primero bien cómo funciona antes de echar a perder aquí todo. Y entonces usamos Google Drive con las carpetas. Para mi sorpresa, hubo alumnos que me dijeron, es que yo nunca he utilizado Google Drive, hasta el final del curso, ¿no? Entonces, para mí, una herramienta que es de uso diario, pues para ellos no lo era, y dijeron que la plataforma, pues no, o sea, que ellos preferían trabajar en otro tipo de plataforma. Y los comentarios mixtos fue sobre el trabajo colaborativo. O sea, muchos estuvieron muy contentos trabajando con sus grupos, pues muchos dijeron que la verdad es que era una dinámica que no les había gustado. Entonces, bueno, pues ahí hay como siempre pros y contras de este tipo de trabajo. Déjenme, les muestro rápido la rúbrica, nada más me queda esta diapositiva, les muestro la rúbrica para que más o menos la vean y ahorita, si quieren, les hablo sobre cuáles son las dificultades de la implementación en lengua, porque sí tenemos ahí ciertas cosas que tenemos que considerar seriamente. Pero bueno, les comparto rápido la rúbrica. Entonces, esta fue la rúbrica final. Dice, rúbrica para evaluar el proyecto final de evaluación formativa y sumativa. Entonces, ¿qué hice yo? O sea, como les dije, yo primero hicimos esta dinámica en la clase, ellos me dieron sus propias rúbricas, yo la creé, la co-construí con ellos y con la inteligencia artificial. Lamentablemente no les puedo mostrar, es que en el historial llegó un momento en el que borré todo lo que tenía, que alguien me espantó y me dijo, es que tienes ahí información de tus artículos y demás y después te la van a robar y no sé qué, entonces empecé a borrar todo y borré también lo que tenía de mi historial, desafortunadamente. Pero entonces, por ejemplo, lo que yo les decía es esto, ¿no? Como sí es una rúbrica pesada, pero bueno, era para evaluar al final del curso a los estudiantes en su proyecto. Entonces, eso de la introducción es clara, pertinente y demuestra una comprensión sólida del contexto. Los objetivos de aprendizaje están claramente definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y alineados a la materia o tema de evaluación de un curso de lengua. Y entonces así vamos haciendo esta gradación a menos, 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 hasta llegar a 2, por ejemplo, que dice la introducción está ausente, es confusa, es inadecuada, los objetivos no aparecen, no están definidos, son pocos congruentes. Entonces, o sea, claro que hay un trabajo de los estudiantes, un trabajo mío, un trabajo de la computadora, de la inteligencia artificial, y luego otra vez hubo un refinamiento ya mío de esto.
Pero bueno, para decir que efectivamente, o sea, la máquina nos va a ayudar mucho, pero pues nunca, 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 nunca dejar que la máquina haga las cosas. O sea, la máquina es como el asistente perfecto que nos facilita mucho el trabajo, pero si nosotros no tenemos el conocimiento, la teoría de lo que estamos evaluando o sea, tanto en los conceptos de evaluación como de la materia propia, pues quedamos entonces a merced de la máquina, ¿no? Y entonces nos parece que todo lo que hace la máquina es muy bonito. Que sí es, pero también está ahí nuestro ojo, ¿no? Después la parte del marco teórico, las actividades que ellos tenían que hacer. Les leo nada más la banda de hasta arriba. Dice, el documento cuenta con un marco teórico adecuado que describe aspectos medulares de la materia que estaban evaluando o del tema de lengua y de los componentes de evaluación. O sea, si usaban un portafolio, yo quería que me dieran también el marco teórico de qué es un portafolio, cuáles son los tipos de portafolios, para qué sirven, etcétera. Dice, el documento exhibe un alto nivel de precisión y rigor académico y las fuentes del texto se encuentran correctamente citadas. Las actividades propuestas son adecuadas para evaluar el tema en cuestión. El documento presenta actividades formativas y sumativas variadas y están bien relacionadas entre sí. Que otra cosa importante, esta cohesión entre lo formativo y lo sumativo, y fomentan la participación activa de los estudiantes y el trabajo colaborativo, que era otra de las cosas. O sea, diseñen actividades en donde los estudiantes tengan que interactuar y colaborar, o sea, no dejarlos aislados. Instrumentos de evaluación, los métodos de evaluación están alineados con las actividades y objetivos, miden adecuadamente el logro de actividades y permiten recopilar información relevante sobre el desempeño de los estudiantes. Fomenta la participación de distintos actores, ¿no? Como que el estudiante se autoevalúa, o el profesor, o entre ellos, la retroalimentación y la reflexión. Conclusiones son claras, con referencias relevantes, completas, respaldadas por una gama de fuentes confiables, por lo menos 15, que era lo que les pedía, y el formato en APA. Y luego aspectos de la presentación y la redacción. Coherencia y fluidez. El texto exhibe una coherencia excepcional con una progresión clara y fluida entre las secciones, y la redacción no presenta faltas de ortografía, acentos ni problemas con la puntuación y es profesional y refinado, ¿no? Y aquí unos comentarios. Entonces, esta fue el instrumento que yo creé con los estudiantes y con ayuda de la inteligencia artificial. Y entonces ya para abrir la discusión, les dejo aquí nada más comparto esta diapositiva en donde podemos ver, podemos ver esto, qué pasa en el aula de L2, o sea, sí hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Dice, bueno, es difícil de adoptar para estudiantes de nivel inicial. Entonces ahí, ojo, ¿por qué? Porque no va a ser lo mismo que estemos en un contexto de inmersión, como es el caso que estamos, o sea, que están, por ejemplo, ustedes en el CP, a como yo estaba en Sudáfrica, donde a lo mejor hay una lengua compartida que es el inglés. O sea, aquí en el aula de L2, pues no podemos usar el inglés como lengua vehicular porque pues no podemos dar de hecho, o sea, tomar como por hecho que los estudiantes comparten esa lengua. Entonces, o sea, si los vamos a utilizar con estudiantes de nivel inicial, tendría que ser en contextos fuera de inmersión. ¿Qué otro problema tenemos? Se requiere de tiempo para familiarizar a los estudiantes con instrumentos y a que los utilicen. Además de esto, de familiarizarlos, tenemos otra vez el problema de que con los grupos iniciales, pues tendríamos que utilizar otra lengua, ¿no? O sea, otra L2, que podría ser la lengua materna si estamos en otro contexto de no inmersión, pero si estamos en contexto de inmersión, esto resulta pues súper difícil porque ya vieron todo el metalenguaje que está en los instrumentos de evaluación. Obviamente no es solamente el familiarizar a los estudiantes, sino también cómo se va a dar esa retroalimentación. O sea, yo cómo le voy a pedir a mi estudiante chino de nivel inicial, pues que le dé retroalimentación a mi estudiante francés. O sea, funciona bien para los niveles intermedios y avanzados. Si queremos hacerlo con niveles iniciales, pues tendría que ser otra vez con una L1 compartida. ¿Y qué otra cosa? Otra de las dificultades, hay que romper estereotipos, esos prejuicios de quién debería de evaluar. Entonces hay ciertas sociedades y culturas en donde es muy bien recibido, pues que mi colega me dé comentarios en los que, saben, hay este tipo de evaluación, y hay otros contextos en los que simplemente se ve al profesor como una especie de autoridad y que es la persona responsable para proveer
este tipo de retroalimentación. O sea, desafortunadamente también a veces lo ven como de, ay, es que el profesor ya no va a hacer nada, ¿no? Me está poniendo a mí a que evalúe a mi compañero. O sea, por eso hay que estar siempre también detrás todo el tiempo en la parte del monitoreo. Pero sobre todo estos estereotipos de quién es la persona que tendría esa capacidad de darme esa retroalimentación. Y en la lengua, pues también vamos a tener diferentes niveles, como en muchos otros ámbitos educativos, en donde pues siempre va a haber alguien que va a saber más y uno menos y quizás podrá o tendrá más dificultades para dar esa retroalimentación. Y bueno, aquí les dejo algunas referencias. Hay un libro muy bueno, ahorita lo comparto, déjenme ver aquí si está en las referencias, que hizo la UNAM, que se llama Evaluación Educativa. Se publicó en el 2022 y de ahí saqué pues una cantidad N cantidad de referencias, porque habla de portafolios, de listas de cotejo, del quiz, de la presentación oral, del proyecto, de las rúbricas, o sea, habla de todo, ¿no? Incluso hasta cosas mucho más macro, como la evaluación en planes curriculares, la evaluación docente. Déjenme ver cuál es ese libro de González, pero aquí no sé por qué no está. Les comparto el libro, aquí lo tengo en PDF muy rápido, se llama... Ah, estaba en Sánchez, no en González, perdón. Se llama mm, Evaluación y Aprendizaje en Educación Universitaria, Estrategias e Instrumentos. Entonces, la verdad es que me encantó el libro, está muy bien hecho, es del 2022, es de la Quayet. Y, o sea, vienen un sinfín de temas, o sea, lo que ustedes quieran. Evaluación del para como aprendizaje, validez, confiabilidad, evaluación diagnóstica, evaluación formativa y retroalimentación, sumativa, evaluación de la docencia, evaluación en línea, examen objetivo, quiz, lista de cotejo, rúbrica, o sea, vienen de verdad un sinfín de temas. Yo creo que es un recurso muy valioso, es un libro en línea gratuito que nos proporciona la UNAM y que sí creo que vale la pena echarle un vistazo a algo que nosotros queramos incorporar en nuestra clase, ¿no? Bueno, yo aquí lo dejo porque la verdad que tengo muchas ganas de escucharlos, pero bueno, aquí quedo al pendiente de preguntas, dudas, comentarios que tengan. Bueno, muy bien, Arturo, muchísimas gracias por compartir, ¿no? Porque es una experiencia concreta y la verdad es que es de mucha utilidad ver cómo te ha funcionado, cómo lo has aplicado, porque, bueno, todos creo que estamos explorando la manera de utilizar la inteligencia artificial de la mejor forma, ¿no? Y bueno, cuando nos encontramos con cuestiones como algunas que nos mostraste, como la lista de cotejos que te da la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues te da algo como una base, digamos, a partir de la cual necesitas tener un cierto conocimiento para asegurarte de que eso funcione bien, ¿no? Este, pero bueno, vamos a ver, dejo mis preguntas para después, voy a ir primero al chat, a ver qué tenemos aquí, qué nos preguntan y luego también pueden preguntar de manera, aquí levantando la mano para hacer la pregunta de manera oral. En el chat, bueno, tenemos felicitaciones de la maestra Catalina, ella dice felicidades y gracias por compartir tan detallada y sistemáticamente tu experiencia docente. Sería interesante que lograras el vínculo con alumnos de alguna secundaria pública para que estudiantes, tus estudiantes, supongo, pusieran en práctica la planeación, implementación y evaluación de una clase con inteligencia artificial de idioma. Podría ser enriquecimiento mutuo. ¿Qué piensas? Bueno, sí, es como, sí, ¿qué piensas? ¿Ok? Ujú. Eh, sí, ahí habría que ver, es que los estudiantes tienen una práctica que se llama, una materia que se llama práctica y planeación de clase. Entonces, creo que son incluso dos o tres materias. Habría que ver más bien cómo insertar diferentes, eh, conocimientos o aspectos en las diferentes materias. A mí me parece más bien, hay que revisar en el plan de estudios que en qué momento cae esta materia, porque al sexto semestre me parece ya un poco tarde. O sea, eso debería de estar, yo creo que desde niveles, no sé, a lo mejor a inicios del segundo año, y no dejarlo hasta la última, o sea, esta es la última materia que ellos tienen, el último semestre de tronco común. Después se van a diferentes áreas. Yo doy clases en las áreas de profundización de evaluación,
pero hay muchos que ya se van a ir, o sea que esto fue lo único que tuvieron de evaluación y habría que ver, sí, me parecería muy bien, habría que ver cómo incorporarlo con otras materias como las de práctica de clase, ¿no? Mm. Muy bien, pues sí. Vamos a ver, ok. Mm. También, bueno, Carmen Coles nos dice, muchas gracias Arturo por lo que nos has compartido. Sin duda evaluar de esa manera es más complejo, pero mucho más formativo y enriquecedor. Además, ejemplificaste muy bien cómo conciliar felizmente la inteligencia artificial con los conocimientos y experiencia de los docentes. ¿Qué tal si nos das un taller próximamente? Bueno, sí, siempre queremos talleres de ese tipo y sobre todo con casos concretos donde podamos ver qué funciona, cómo lo hiciste, exactamente esto, pero que es un poco más detallado, con trabajos, ¿no? Prácticos quizás. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Es solo una solicitud, digamos, ojalá pudiera ser posible. Vamos a ir no sé si alguien quiere preguntar, les pido que levanten la mano si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, a ver, Claudia, adelante, Claudia, por favor. Arturo, qué gusto oírte y saludarte. Gracias, igualmente, Claudia. Oye, yo tengo, déjame bajar la mano a ver si no. Yo tengo una duda. Yo propuse un modelo para evaluar este, la escritura para el nivel 5, 6 y 7, que tienen como su texto de entrada, digamos, uno es un texto escrito, otro es un video informativo y el otro nivel es un video artístico, vamos a ponerle. Y cada uno de ellos se desarrolla en diferentes tipos de escritura. Y yo entregué un proyecto, una propuesta de evaluación con un portafolio. Es decir, el portafolio lo usaría el profesor y lo construiría, como bien nos explicaste, el estudiante a partir de sus textos. Un poco una mezcla. Se propone, tú entregas este y este que me interesa y tú escoges el mejor, ¿no? Como para balancear. Pero y entregué unas listas de cotejo y tal. ¿Tú crees que esas listas que ya elaboré yo, no entendí si eso es lo que haces, y la propuesta para evaluar, se pueden pasar todavía por la inteligencia artificial a ver qué tanto las puede refinar? O sea, ya están hechas. No le estoy pidiendo que me proponga, sino esto es lo que yo hice, ¿la puedes mejorar? ¿Puede ser Sí, así? sí, sí, la ventaja es que tú puedes, o sea, echar mano de la inteligencia artificial en cualquier momento. O sea, tú le puedes decir tú no tienes la rúbrica, pero tú le dices a la inteligencia artificial, tengo un grupo de estudiantes y le puedes decir, o sea, de nivel Ujú. B2 de aprendizaje de español, este es un grupo de tantas personas, quiero que hagas una lista de cotejo, puedes empezar incluso un nivel antes, decirle cuáles son los puntos Ah, importantes que debería tener una lista de cotejo para evaluar un video o para evaluar un trabajo escrito a partir de un video o a partir ujú, de ujú. otro texto, ¿no? Te va a dar ahí, yo creo que sería bueno que incluyeras esto, esto, esto y Ah, esto y ok. esto. Y después decirle, a ver, ahora tú haz la lista de cotejo. O sea, ya me Ah, dijiste qué es lo importante. En ese momento tú puedes hacer un paréntesis y decir, a ver, ok, sí, pero déjame incluir esto y esto y esto. O sea, revisas esa propuesta de puntos y entonces tú incluyes, no, pero a ver, también sería bueno esto, pero ya te está dando y ya también te está claro. ayudando con algunas ideas. Bueno, también y entonces ya le dices, a ver, ahora tú construye cómo sería la lista de cotejo. Y ya la Ok. va a diseñar un poco más en detalle. Ahora, también lo puedes hacer como lo estás haciendo tú. O sea, yo ya tengo la lista de cotejo. Entonces, otra vez le explicas a la máquina, le dices, mira, tengo este grupo de alumnos, ellos van a hacer un portafolio, tal, 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 tal. Aquí está la lista de cotejo. ¿Qué mejorarías? ¿Qué mejoraste? Bueno, humildemente, ¿verdad? Pero ¿qué mejorarías? Claro. Está bien, o sea, pues está bien, o sea, yo creo que hay que ver a la inteligencia artificial como un asistente, como un colega. En el momento en el que le cargamos todo el trabajo, pues ahí ya perdimos nosotros, ¿no? Claro, claro. Pero está buenísimo que puedas hacer eso. Yo ya lo tengo ahora. ¿Qué sugieres que se pueda mejorar?
que es como sustituir a los compañeros, no a Carmen, que me pone aquí que ya lo probó, pero bueno, pero ayuda, ¿no? Quedaría mucho Sí. mejor. No, incluso también lo puedes, ya después tienes una tarea muy similar. O sea, esto ya lo usaste, ya la Ya, probaste. Y ya tienes una tarea muy similar. Y ahora le vas a decir, a ver, esto lo hice para evaluar un trabajo escrito a partir de un video, por ejemplo. Ahora tengo este trabajo escrito, pero a partir de 3 videos o de otro medio, ¿no? Este es un audio. O sea, ¿qué debería, o sea, cómo adaptaría esto a ese contexto? O sea, sí ayuda mucho a construir, a rediseñar, a redefinir, ¿no? A adaptar. claro, claro. Porque, ¿cómo decirlo? Puedes ahí también graduar, ¿no? Porque yo hice, por ejemplo, una lista, ¿no? De cotejo y las rúbricas, pero para toda la expresión escrita un poco general, diciendo, bueno, usaste los conectores de nivel tal, no especifico cuáles, porque yo doy por hecho que el profesor y el alumno conocen qué conectores discursivos tienen que usar. O sea, como que lo hice muy general para que abarcara a los tres y no hacer una para cada una, ¿no? Eso se podría refinar esa parte que se hizo general para tal vez acotarlo a nivel. Ah, sí, y tú lo puedes adaptar también a como tú consideres. Si tú en ese nivel estás trabajando marcadores discursivos de tipo argumentativos o el que Claro, sea, ¿no? Entonces, tú también le puedes ir a la máquina. O sea, estos son los marcadores discursivos. O sea, depende de ti qué tan claro. detallada y explícita quieres que sea para tus estudiantes y para el profesor o Ujú, dejarlo ujú, un poco más abierto si es que tú crees que, bueno, ellos deberían de saber. O claro, sea, puedes hacerlo incluso con temas gramaticales también y decirle, pero ahí sí creo que te digo, por eso el conocimiento de uno es fundamental. claro, Porque claro. si tú a lo mejor dices, bueno, a ver, pero a este nivel van marcadores discursivos y también van oraciones condicionales, Y del segundo tipo. tal, ¿no? O van oraciones, pues, no sé, circunstancial, no sé, lo que tú quieras, ¿no? O el uso de subjuntivo con opinión en negativo. Bueno, entonces tú lo pones, ¿no? Y Además, créeme que la máquina te va a detallar cosas, o sea, porque tú le podrías decir así como, incluso así muy abierto, de tú propon qué temas de claro. subjuntivo de nivel B1 y la máquina te lo va a proponer. Ok, ok, Pero bueno, ahí por eso ahí es el estira y afloje de, pues yo también sé que estoy enseñando esto, particularmente el subjuntivo con verbos de opinión en negativo, pues entonces pon esto, ¿no? claro, perfecto. Gracias, Arturo. No, de nada, me da mucho gusto verte. Claro. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, ahora que mencionan los de marcadores discursivos y lista de cotejo, sí yo me pregunto, por ejemplo, lo que te da la lista de cotejos que te da la inteligencia artificial, ¿no? En general hay marcadores discursivos y también utilizamos como uno de los criterios en las rúbricas que elaboramos los marcadores discursivos como muestra de que el texto, de la coherencia y cohesión del texto. Entonces hay lista de cotejo, si cumple o no cumple, o a lo mejor, si no es general y si va referido a un nivel, como pedía Claudia, te puede decir la inteligencia artificial, son estos los marcadores y los conectores que se usan en este nivel, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos y hacemos una lista de cotejo. Ahora, hay textos que son evidentemente cohesionados, coherentes y no utilizan marcadores discursivos, utilizan otro tipo de estrategias cómo jerarquizan la información, cómo la organizan, o sea, y resulta como un criterio que a lo mejor tiene mucho valor cuando a veces se logra un texto cohesionado, coherente, sin marcadores discursivos, a través de otras estrategias. Ujú. La No, pregunta es, totalmente, sí. totalmente de acuerdo contigo. Digo, lo hemos visto N veces cuando construimos las rúbricas, ¿no? Y entonces le ponemos, utiliza al menos 3 marcadores discursivos y luego dices, bueno, pues no utilizó ninguno. Y el texto está bien escrito y tiene una lógica y tiene una coherencia y una transición de ideas apropiada. ¿Y qué hago, no? Y entonces ves el otro muy artificial, o sea, ves el texto tipo prototipo TOEFL de 5 párrafos, el primero es una introducción, dos puntos argumentativos, un contraargumentativo, la conclusión, y dices, pero es que no se le ve, no se le ve la calidad que al otro, ¿no? Entonces, ahí pues efectivamente también es ir haciendo pruebas,
O sea, yo creo que podemos aprovechar esto muy bien en nuestro salón de clases con los estudiantes para ir probando, o sea, ir viendo cómo funciona, ir viendo cómo lo podemos implementar en el aula, ¿no? Sí, van a salir estas cosas precisamente, ¿no? A la hora de utilizarlo, a lo mejor, estas limitaciones que tiene el uso de estas cuestiones, de estos criterios. O sea, verlo con los propios alumnos, ¿verdad? Bueno, vamos a María, si quieres, adelante. Gracias. Hola Arturo, gusto en Hola, ¿qué verte. tal, María? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, pues lamentablemente entré tarde porque tenía clase y nada más quería preguntarte, perdón si resulta repetitivo, pero tengo curiosidad de saber si cuando tú planteas este curso, o sea, en tus objetivos está usar la inteligencia artificial, o sea, es parte del objetivo del curso a En la través, creación de los instrumentos de evaluación, sí. a través de inteligencia artificial. O sea, Sí, enseñas a eso, de eso se trata el curso, es el no, objetivo. no, ya. No, el curso es un curso, o sea, yo estoy dando clases en la licenciatura en lingüística aplicada en la ENALT. Ajá. Los estudiantes que yo tuve este año están cursando su primer y único curso obligatorio de evaluación educativa. Ujú. Entonces, el objetivo, pues obviamente es darles a los estudiantes a conocer una amplia gama de recursos de evaluación. Y por Ah, eso, o sea, pero por eso pues dárselos a conocer, pero que también sientan que lo están utilizando, o sea, que utilicen las mm, rúbricas, que las construyan ellos, que utilicen las listas de cotejo, que utilicen la evaluación entre pares, o sea, entonces lo que yo hice fue, o sea, darles la teoría, pero también todo eso ponerlo en práctica. Ahora, ujú, lo que yo hice fue utilizar la inteligencia artificial en la co-construcción de estos instrumentos de evaluación mm. porque resulta muy pesado realmente Sí, diseñar esos hacerlo, instrumentos de claro. evaluación, Ujú, porque si el próximo semestre cambio y digo, ya no van a ser 4 fases, van a ser 3, o sea, cambia todos los instrumentos, o sea, ahora ya no va a ujú, ser el proyecto de esto, sino de esto otro, y tengo que cambiar todos los instrumentos. Entonces, como le decía Claudia, o sea, también es muy bueno ir generando nuestros propios instrumentos para que después vayas adaptando y la inteligencia artificial también te puede ayudar a adaptar. ujú, ujú. Ajá, pero entonces tú hiciste esos instrumentos que estás diciendo con la inteligencia artificial y les enseñaste a ellos a usar la inteligencia artificial para hacer ese tipo de instrumentos. No, eso no. O sea, haz de cuenta que yo, Ah, vamos a suponer que yo hice la rúbrica, ¿no? ajá, Entonces, les di la teoría sobre los diferentes tipos de rúbricas. ajá. Y entonces les dije, ok, vamos a hacer nuestro taller aquí en grupos, hagan una rúbrica analítica que van a hacer, que piensen que eso es como yo los evaluaría al final del curso. O sea, cómo voy a Sí, evaluar su ensayo, su trabajo, su proyecto escrito a través de la rúbrica. Ellos sí. en la clase 2 horas ahí construyendo la rúbrica, haciendo la rúbrica, me dieron su Ah, propuesta, les dije, ok, denme su propuesta de rúbrica. Junté todas, o sea, dije, a ver, ellos están viendo esto, ellos ven esto, entonces yo fui haciendo la redefinición de los criterios y de los ajá. descriptores. ¿Qué hice? Ya después le di a la inteligencia artificial y le dije, a ver, con esta información Ah, crea tú ok. la rúbrica, ¿no? O sea, ¿cómo harías tú la rúbrica? Yo ya tengo toda la información que la vacío a la computadora y la Mm, computadora lo hace. ¿Qué hago yo después? Reviso esos, o sea, reviso todo y detallo y defino, pues lo que para mí es adecuado o no. Y después la socializo con los estudiantes. O sea, ya aquí está esta mm. rúbrica versión final, pero yo no les enseño a ellos a utilizar la inteligencia artificial. O sea, Ah. la uso, yo la incorporo dentro del Ah, algoritmo. ok, ok. Ah, yo pensé que les enseñabas a usarla. Mira, qué bueno que lo dices porque creo que no estaría mal y creo que valdría la pena, porque sí Sí. hay muchos tabús con la inteligencia artificial. No, que Ujú, no la usen, no, que es plagio, no, que no sé qué, no. Bueno, pues a ver, de todos modos todos lo estamos utilizando. Vamos a ujú, dialogar, vamos a abrir estos temas para tener buenas ujú, prácticas y también para que los estudiantes la utilicen. Con mis estudiantes después del módulo de profundización, sí les pedí que hicieran un examen y les dije, utilicen la inteligencia artificial. Y no sabes la de cosas increíbles que hicieron, o sea, pusieron mm, texto que lo convirtieron en audio, o sea, hicieron cosas muy interesantes. Y claro, mm, tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, tiene claro. limitaciones, pero con ellos sí trabajé, o sea, no que yo trabajara otra vez con ellos, pero les dije, utilicen la inteligencia artificial hasta donde ustedes les Ujú, parezca que es adecuado, ¿no? ujú, Entonces hay que abrir esas puertas pues, entre nosotros y con los estudiantes. ujú, ujú. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, pues muchas felicidades por su trabajo y muchas gracias por la Gracias, presentación. sí. Muchas gracias, María, me da gusto Ujú. verte.
Sí, entonces para confirmar Igualmente. esta pregunta de María y de todo lo que vimos también, el producto final, digamos, de este curso era la propia rúbrica. Producto final, o sea, la rúbrica, no, la rúbrica fue un componente igual que la lista de cotejo. O Sí. sea, el producto final era que ellos evaluaran, que hicieran una propuesta de evaluación. Entonces, por ejemplo, hubo unos estudiantes que dijeron, nosotros queremos evaluar un nivel de A2 de estudiantes de francés en el área de turismo y queremos hacer toda una secuencia a través de simulaciones de cómo sería el proceso del registro en un hotel, o sea, preguntar información, mandar un correo, o sea, otra vez, o sea, integrar diferentes habilidades de uso de la lengua, de L2, ¿no? Pero a través de toda una simulación a lo largo de 2 semanas. Ellos así lo plantearon. Yo quiero evaluar, queremos evaluar estos conocimientos de francés en el uso en el turismo, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, ellos, obviamente, la idea de todo esto es que ya saben cómo funciona una rúbrica, ya saben cómo funciona la evaluación de pares. Ahora ustedes hagan esas dinámicas en su clase. ¿Cómo vas a hacer esa dinámica? O sea, ¿qué papel va a tener el profesor en esta intervención de francés, ¿no? Del juego de roles. ¿Qué papel va a tener el profesor? ¿Qué instrumento va a utilizar el profesor? ¿Quién más lo va a utilizar? También otro compañero que va a hacer una especie de evaluación al momento que el profesor la hace. O sea, era como que ellos fueran incorporando eso. Mm. O sea que, digamos, en la presentación, tanto en la presentación, en su presentación oral, ellos explicaban todo esto que estás mencionando ahora, cada quien, Sí, cómo, y todo eso ese sí. proceso. Ajá. Ok. Muy Sí, bien. Sí, sí, muy sí, bien. Sí, sí, que fueran incorporando esto, ¿no? claro. Sí, es muy interesante, la verdad. Sí, Claudia, adelante. Ajá. Un poco siguiendo lo que comentó María y Beatriz, es, o sea, tú estás, cuando les propones, sí entiendo que es para los mexicanos, digamos, ¿no? Tú estás contemplando que desarrollen y cómo lo contemplas en el sentido de, está bien, muy bien, ok, que te digan, es que desarrollé todo con inteligencia artificial, ¿no? Tú ahí pues entre bueno y malo, ¿qué dices? Está muy bien, desarrollaron todo con inteligencia artificial o qué grado y cómo, o sea, eso a mí es lo que me intriga, porque de pronto, a mí esto que tú explicas, tú tienes que saber para que tengas buenos resultados, porque si no, pues estás, como tú bien dijiste, a merced de la inteligencia artificial. Pero cuando estás en un curso como este último, yo llego y te digo, pues maestro, yo desarrollé todo, absolutamente todo con inteligencia artificial. ¿Cuál es tu posición, Arturo, respecto a eso? No, yo ahí sí creo que es un error. Además, también sería de verdad casi imposible, ¿no? O sea, pero bueno, yo ahí sí de entrada es no. O sea, porque como digo, la inteligencia artificial puede funcionar como una especie de colega, puede funcionar como un asistente, pero si la inteligencia artificial, o sea, si la inteligencia artificial va a ser tu trabajo, sobre todo en la generación y desarrollo de ideas, no me parece adecuado. O sea, no me parece que sea realmente, o sea, no es lo mismo que tú tengas tus objetivos, como te decía, la lista de cotejo y que yo diga, a ver, para mí, ¿qué es importante en la lista de cotejo? A ver, esto y esto. Ok, inteligencia artificial. ¿Qué otra cosa crees que sería importante tener en esta lista de cotejo? ¿No? Entonces, pues, si a mí me ha tocado también estudiantes, pero generalmente sucede cuando les pides un trabajo final. O sea, por eso también la evaluación del proceso. Claro. Porque en la evaluación final, o sea, por ejemplo, si tú le pides a tu alumno, escribe un texto sobre cómo crees, vamos a pensar en español como L2, que tú le dices a tu alumno, escribe un texto donde tú opines cómo podría mejorar la calidad ambiental en la Ciudad de México. Y el alumno lo puede meter a la máquina y la máquina le va a hacer todo. ¿No? Y entonces te entrega su trabajo y dice, pues aquí está mi trabajo. O sea, en el momento que el estudiante pierde la capacidad de mejorar lo que la inteligencia artificial hizo, eso ya no está bien. Mm, O sea, ujú. porque entonces todo queda en control de la inteligencia artificial y no de ti. O sea, ahora, ¿qué diferencia hay si nos basamos en el proceso? Tú en la clase le puedes decir al estudiante, a ver, escribe 5 puntos, o sea, ¿sabes? Así en oración con estas viñetitas de cómo crees que podría mejorar la calidad ambiental en la Ciudad de México. Y entonces, ahí sí, a lo mejor le dices, ahora, mételo a la inteligencia artificial y ve si te da otras ideas. ¿No? O sea, no es lo mismo comparar y Ah, contrastar que decirle a la máquina que haga todo, pero además otra vez yo me estoy ya enfocando en el proceso. Primero vamos por el paso A, que es dime
cuáles son tus ideas de cómo crees que esto podría mejorar la calidad ambiental. Paso número dos, ve redactando tus ideas. O sea, ya tienes ahí una idea, pues ve redactando oración tras oración tras oración. Ok, mételo a la inteligencia artificial, dile que te identifique errores, dile que te diga qué podrías, o sea, que sintácticamente qué está o podría mejorar. No es lo mismo, o sea, ahí sí el Claro. alumno está aprendiendo. O sea, sí, ahí sí hay un proceso de reflexión, porque entonces yo ya hice mi trabajo, se lo doy a la inteligencia artificial, me dice, ay, pues mira, aquí usaste mal el indicativo, aquí está mal el subjuntivo, aquí te falta la concordancia. Bueno, eso ya me está ayudando. Pero Claro, yo lo generé, sí, ¿no? entonces, Entonces, por eso creo que la parte del proceso es fundamental, pero para mí, y eso es algo personal, en el momento en el que yo ya no puedo ¿sabes? O sea, que la inteligencia artificial está resolviendo las cosas por mí, o sea, que yo no puedo identificar eso, ya no tiene ningún sentido. Porque si yo escribí esas oraciones y la inteligencia artificial me dice, aquí está mal, yo tendría que saber por qué. O sea, la inteligencia artificial me está diciendo, aquí está mal el subjuntivo, aquí te falta el verbo, la conjugación con la tercera persona del singular. Ay, entonces yo ya puedo reflexionar sobre eso, pero ya que lo hizo todo, ¿qué claro que reflexión, qué aprendiste, aprendizaje tengo? claro que aprendiste nada, claro, ok, muchas gracias, sí, gracias Arturo. Sí, Ahora, y con esto que acaban de mencionar, lo que veo también es que también es posible hacer esto porque combina la clase presencial con la búsqueda en la inteligencia artificial. No, porque sí. tienes una clase en línea, totalmente en línea, ya cambian las condiciones de cómo hacer esto, ¿no? O sea, sí necesita la presencialidad para trabajar en el proceso, digamos, para tener un cierto control del proceso y después que vayan a buscar ellos en la inteligencia artificial. Pero si la clase es en línea, ya cambian las cosas, ¿verdad? Bien la dinámica, o sea, sí cambia la dinámica, pero o sea, sería distinto, o sea, simplemente la dinámica sería distinto porque, bueno, igual yo le puedo pedir al alumno lo mismo, ¿no? Que si tenemos un alumno de español como L2, yo le puedo pedir al alumno que haga eso con sus ideas. O sea, y a lo mejor en la clase vamos a revisar, a ver, fulanito, dime qué ideas tienes, enséñame tus bullets, ¿no? Tus viñetitas, a ver qué información tienes y lo puedo, o sea, lo puedo hacer también en la clase, aunque sea en línea, aunque sea a distancia, ¿no? Y después decirle a lo mejor, bueno, ahora sí, métete a la inteligencia artificial, trata de ver qué otras ideas te propone la inteligencia artificial, o sea, o lo mismo que viste aquí con tus compañeros, también eso te ayuda a ver qué otras cosas están ahí. O sea, al final la inteligencia artificial lo que va a sacar siempre es una especie de media. O sea, la inteligencia artificial es un modelo probabilístico de cuál es la probabilidad más cercana de que lo siguiente aparezca con base en la palabra que yo te estoy dando. Entonces, así es como funciona, ¿no? O sea, si yo te digo no sé, jugar, pues entonces, ¿qué es lo más probable que aparezca? Y entonces así va, así es como va funcionando la inteligencia artificial. Al final saca una especie como de media, ¿no? Y por eso ahí las ideas de los estudiantes yo creo que son fundamentales. O sea, porque si le pido a la inteligencia artificial 20 veces que me diga cuáles son las medidas para paliar la contaminación en la Ciudad de México, pues las 20 veces me va a dar algo muy similar. Y entonces una idea muy creativa que tenga algún alumno, una idea muy loca, pues no me la va a dar. O sea, porque no es como la probabilidad de la media, ¿no? Entonces, al final eso lo que hace, lo que haría es como estandarizar a todos, todos van a decir lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, sí, muy interesante. Voy a volver al chat, a ver si hay alguna pregunta. No veo manos levantadas por aquí. Vamos a ver aquí. Ah, ¿qué más hay? Ah, bueno, están dando muchas gracias por la presentación, muchas felicitaciones. Bueno, hay quien ha aprobado esta propuesta, ya, como menciona, en práctica 5 muy interesante, felicidades, bien. O sea, todos, la verdad, te agradecen y te felicitan por el trabajo de verdad tan sistemático y lo has comentado muy bien. Creo que de todas maneras, bueno, en mi caso me gustaría ver un poco más de la experiencia. Quizás necesitamos más tiempo, ¿no? Para que nos muestres más cosas y sí, sería bueno un taller si te animas, la verdad. Perfecto. Eh, Sí, ah, también incluso ahora para mostrarles, por ejemplo, ahora lo que hicieron los alumnos, o sea, sería muy, muy valioso ahora esa parte de qué fue lo que hicieron ellos, o sea,
Es que es un poco difícil a lo mejor como de entender, es que yo les pedí que ellos elaboraran un proyecto de cómo evaluar ellos a su vez a estudiantes, ¿no? Entonces, esa parte, pues sería bueno también ver qué es lo que ellos propusieron. Y hay cosas bien interesantes, ¿no? Exacto, porque sí, hay como estos dos niveles, ¿no? Cómo evaluar sí, y a la vez cómo evalúan en el salón de clase, esta Exacto. doble dimensión, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí, sí. este, bueno, a lo mejor te invitamos el año próximo a otra presentación para que nos muestres más cuestiones de todo esto que estás explorando e investigando, ¿sí? Y sí, 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 pues ya estoy preparando un artículo, nada más que hay a marchas forzadas, porque pues también todo esto es muy nuevo, entonces, pero para mí es como el momento idóneo para poder combinar las dos cosas, o sea, todo lo que yo traía de evaluación formativa con la inteligencia artificial, que a mí me puso, o sea, de verdad, un pie, o sea, vamos a decirlo así, me puso el pie, porque hace 6 años que yo estaba tratando de implementar esto en cursos de escritura de inglés como lengua extranjera, fue muy difícil construir los instrumentos. Y ahora la verdad es que digo, es que es el momento idóneo para conjuntar ambas cosas. Sí, yo, bueno, me quedo por ejemplo, he estado pensando, ¿no? Si uno los manda a buscar, por ejemplo, conceptos a la inteligencia artificial, a lo mejor conceptos que van a servir como criterios para una rúbrica, por decir Mm. algo, ¿no? Es probable que se trabaje en grupo con eso. ¿O qué tanta probabilidad hay de que salgan cuestiones muy diferentes o todo se parezca a lo que hagan trabajo en grupo cuando van a la inteligencia artificial? Lo mismo con las rúbricas, a lo mejor les puedes pedir que busquen una rúbrica para tal nivel y para un texto escrito de tal, ¿sí? Igual va a ser muy parecido todo lo que encuentran. O incluso le puedes pedir, porque uno ya ha estado explorando si todo eso se puede hacer, ¿no? Que evalúen un texto concreto, que lo apliquen, a ver si al aplicar, igual ese texto tú lo pones en la inteligencia artificial, le pides que te lo evalúe y te lo evalúa. Y la verdad es que hace cosas bastante interesantes. Entonces, esa es la gran duda, ¿no? ¿Qué tanto se les pide? ¿Cómo? Como que hay que pensarlo mucho para realmente tener control de cierta manera sobre el proceso y sí, sobre todo sobre el proceso, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ahí, pues es otra vez es la parte ética del alumno y es la parte ética del profesor. O sea, también es cierto que a mí eso sí no me gusta y sí lo confieso. O sea, de darle así el trabajo a la máquina, o sea, darle retroalimentación a mi alumno y eso no me parece ético para empezar, ¿no? O sea, Ujú. aunque sea un texto breve y, ay, bueno, dale retroalimentación. ¿Qué sí hago yo? O sea, leo yo el texto de mi estudiante. Tomo notas muy breves, como falta introducción, no se entiende bien esto no está claro, a esto le falta desarrollo, y le digo a la inteligencia artificial, ahora sí, desarrolla un texto con retroalimentación con base en esto, ¿no? Y entonces lo escribe ya muy bonito y, o sea, eso sí me facilita, ¿no? Lo que sí no me parece ético es darle ese texto a la computadora y decirle ahora, dale retroalimentación al alumno. O sea, ¿dónde? No, desde luego no es ético, pero precisamente si le pedimos a un alumno del curso de evaluación, puede hacerlo, puede hacerlo. Sí, sí, no, mira, en otra ocasión hablamos de este otro proyecto que yo te decía que tengo con estas colegas de España, porque estamos viendo cómo hacer una evaluación automatizada de textos, argumentativos. Es español como lengua materna, pero es interesante ver eso porque efectivamente lo hice para hacer una prueba y entonces yo evaluaba el texto y entonces le dije, porque estamos en el proceso de construcción de la rúbrica. Y entonces estamos haciendo una construcción pues empírica de la rúbrica con base en lo que estamos observando en los textos. Y entonces ahorita lo que estamos haciendo solamente es clasificar los textos en textos buenos, textos como, pues, ¿qué harías? ¿Lo pasarías o lo reprobarías? Y textos no adecuados. Y los metí a la computadora también, o sea, le dije, aquí están estos textos, haz esa clasificación. Y entonces la computadora lo hace y te dice, mira, este texto está bueno, este texto es adecuado, este texto no sé qué. Y le dije, ¿qué criterios utilizaste? Y me dio una lista de criterios súper interesante. Entonces, otra vez, es ese trabajo colegiado con la inteligencia artificial. O sea, Ah, no hay que dejar que la inteligencia artificial haga las cosas por nosotros, pero no. sí utilizarla como una herramienta de trabajo. Sí, así como platicas con un grupo de investigación como este, donde son todos responsables, vamos a decir, ya cuentas con eso, ¿no? Que el interés está en encontrar respuestas y que es una cuestión, digamos, que contamos con la ética de los que participan, Mm. ¿no? A veces el miedo, no quiero insistir en esto, pero a veces la preocupación del docente al aplicarlo
con los estudiantes es el miedo a perder el control en el proceso y que todo lo haga la inteligencia artificial. Que los alumnos utilicen todo con la inteligencia artificial. En fin, creo que son cosas que hay que explorar y porque definitivamente hay que utilizarlo, porque ya se está utilizando, ¿no? Entonces, Sí, buscar las mejores maneras. Ujú. sí, sí, es que o sea, también es una de las críticas. Hay muchos canales de académicos de la UNAM que están hablando sobre el tema y una de las críticas que yo escuché interesante es justamente esa. O sea, es como dar esto al mercado sin haber puesto en consideraciones todas estas cosas éticas. Entonces es como sacar una vacuna que nunca probaste, que nunca experimentaste, que, o sea, nada, ¿no? Es como sacas ahí que la gente lo está utilizando y de pronto ya es un problema ético muy fuerte Claro. esto que estamos viviendo. Ah, ¿A qué sí, que no, hasta qué punto? O sea, y la universidad tendrá que responder también con algún documento, ¿no? De uso ético. bueno, muy bien, Una pregunta, Betty, Sí. para Arturo, nada más rápida. Oye, ¿y te podríamos contactar en Lenalto, Arturo? Sí, 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 claro, ahí, Nos- ahorita les pongo aquí en el chat Tu mi correo. O sea, ya Porque estoy así aquí en casa. llegaría Arturo. Sí, 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 no, por supuesto, con mucho gusto y pues aquí estoy para lo que se les ofrezca. A ver, meeting, group chat, ¿o dónde lo mando? En el, Eventos, sí, ¿verdad? sí, en A el ver si, chat. a ver si les llega a Mendoza, a punto Mendoza en alt, no, A punto ver, MX. Ahí les dejo mi ok. correo y pues cualquier cosa con mucho gusto. Y si no, también algún día nos reunimos, o sea, yo lo estoy viendo en la especialización, ¿no? Que también me han llegado trabajos de protocolo de investigación totalmente hechos con la inteligencia artificial, Wow. ¿no? Y dices, bueno, a ver, es que por eso la parte formativa, o sea, por eso también incluso con los textos les dije, yo quiero ver cómo interactúas con el texto. Haz una carpeta donde pongas los artículos que estás leyendo, los textos que estás leyendo y quiero ver cómo interactúas con ese texto. Porque, o sea, desafortunadamente se puede hacer ahora todo tipo de cosas para, ay, pues que lo haga la máquina. No, lo hizo súper rápido, ay, lo hizo súper bien. O sea, úsala, pero de manera ética y responsable. Y eso es lo que tenemos que dialogar entre Claro, nosotros. claro. Sí. No, pues padrísimo. Bueno, Muchísimo. Yo de mi parte, muchísimas gracias, Arturo. En verdad. No, ¿de qué? Al sí, contrario. Sí, bueno, otro día nos reunimos. hay más felicitaciones, no voy a leer todos, te felicitan y todas. Bueno, preguntan por acá si se puede compartir la bibliografía. Sí, queda grabado, esto está grabado, lo pueden volver a ver y allí está la bibliografía. O algo por escrito se puede compartir, pero pues todo lo que presentó Arturo queda grabado, ¿sí? Aquí lo pueden encontrar. Bueno, creo que por ahora ya podemos dejarlo así, ¿no? Hemos excedido un poquito de tiempo. No, Eh, pues muchísimas gracias, Arturo. Y ya te estaremos invitando otra vez porque no dudo que vas a seguir avanzando con esto, esta investigación que estás haciendo con tus colegas de España y analizando los textos y a lo que lleguen. Bueno, todo es de mucha utilidad para nosotros, entonces pues ya te estaremos buscando. claro que sí, Beatriz. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues que tengan bonitas fiestas decembrinas y nos vemos el próximo año. Bueno, muy Igualmente para bien. ti. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias a Bye. todos por su presencia y bueno, ya es la última sesión del año y nos volveremos a encontrar en el 2025. Que tengan todos unas felices vacaciones y que descansen, compartan con la familia y ya nos encontraremos con renovadas energías. Un saludo a todos. Igualmente para ti, Beatriz. Adiós, Bye. gracias a Gracias. todos.